Y después de Cádiz viajamos a Valencia y allí tenemos a Darius que nos va a contar la última historia. Hola, como ha presentado Aitana, me llamo Darius. Estoy estudiando en Valencia, pero vivo en Castellón. Y este año he terminado tercero de carrera, estoy estudiando historia. Y ha sido uno de los cursos más difíciles que recuerdo en lo personal. El viernes pasado tuve un ligero accidente y se me cayó la uña de un pie. Y durante este fin de semana y hasta hoy me he dado cuenta de lo mucho que puede afectar en mi día a día un pequeño dolor en una parte insignificante de mi cuerpo, ¿no? Y de hecho ha cambiado hasta mi manera de vestir porque he tenido que comprarme unas menorquinas, no puedo llevar bambas ni zapatillas cerradas y me siento prácticamente otra persona. Y prácticamente mi curso ha sido un poco más de lo mismo, ¿no? Han sido pequeños dolores en partes insignificantes y no tan insignificantes que se han ido acumulando y que en algunos tramos han hecho muy difícil mi día a día. Y eso también ha afectado mis relaciones con compañeros, mi manera de acercarme a ellos y de hablar con ellos, ha incrementado mis inseguridades, mi miedo al rechazo, ¿no? Y seguramente eso haya hecho que cuando empezaron los directos de GBU Conecta, los directos de YouTube, tenía miedo de invitar a mis amigos. Y algunos de ellos ya habían estado en jornadas o en cenas de Navidad o en cosas de GBU, sabían lo que era, pero sentía que les iba a incomodar invitándoles a un directo de YouTube, así que sencillamente no lo hice. Tuve demasiado miedo y no lo hice, o por lo menos no lo hice de manera directa. Pero para no sentirme culpable conmigo mismo, subí una historia a Instagram con la publi de uno de los directos, que era el de, creo que se titulaba No puedo más, me bajo de la vida, ¿no? Sobre el cansancio. Y para mi sorpresa, me contestó a la historia un buen amigo que se dejó la carrera el curso pasado, pero que habíamos hecho muy buenas migas, teníamos mucha confianza y mantuvimos el contacto durante este año. Me escribió porque le interesaba mucho el tema, sabía lo que era GBU de años pasados y pensó que podría servirle de ayuda en su situación. Así que vio el directo desde su casa, le gustó mucho y al final me preguntó qué era el librito ese que habían presentado al final. Y estaba hablando de Uncover. Y me llamó mucho la atención y de hecho me sorprendió verle tan interesado debido a las negativas y las excusas que me ponían los años pasados cuando le invitaba a este tipo de cosas, pero entendí que había algo que levantaba su curiosidad, ¿no? Así que hice lo que buenamente pude, le expliqué lo que era Uncover y le propuse que podríamos leerlo juntos. Para mi sorpresa, otra vez, me dijo que estaría encantado de hacerlo. Y no sé por qué, en primer lugar, tuve la sensación de que no había entendido del todo lo que era. O sea, le especifiqué que era un evangelio, que era una biografía de Jesús, pero por la respuesta tan positiva que me había dado, pensaba que no la había entendido del todo, ¿no? Y es que no me acababa de creer que hubiese accedido así de fácil y que todo se estuviese dando así, ¿no? Conociéndolo, no parecía algo que mi amigo fuese a hacer. Pero de allí en adelante fue prácticamente él quien tomó la iniciativa en todo lo que hacíamos. El primer estudio lo empezamos en la cafetería de la facultad y lo terminamos en un parque de cerca de la universidad porque la cafetería tenía que cerrar y no podíamos quedarnos allí. Estuvimos más de 4 horas haciendo un estudio de la boda de Caná, que son 11 versículos. Y es cierto que a veces nos íbamos mucho por las ramas, pero al fin y al cabo estamos pasando horas y horas hablando sobre Jesús y no podía dejar de asombrarme que eso estuviese ocurriendo porque es un chico muy ocupado, con lo que está estudiando tiene que hacer muchos trabajos y me contaba lo agobiado que estaba, que perdía horas de sueño, que no se encontraba bien y para mí no acababa de tener mucho sentido que le pareciera buena idea pasarse más de 4 horas conmigo hablando sobre el Evangelio, siendo lo ocupado que estaba y lo mal que le estaba pasando, ¿no? Pero cuando acabamos el primer estudio me dijo, nos vemos la semana que viene para el siguiente, ¿no? Mis inseguridades me hacían pensar que le estaba haciendo perder el tiempo y que no era una buena idea continuar porque le haría estar más agobiado todavía, pero ni siquiera tuve que plantearme si era una buena idea o no, porque prácticamente él me escribía todas las semanas para concertar nuestra siguiente quedada. O sea, era él quien tomaba la iniciativa. Fue un proceso largo y difícil para mí porque nunca me había enfrentado a algo parecido. O sea, nunca había estado tan expuesto con alguien no cristiano, nunca me habían puesto entre la espada y la pared tan a menudo, ¿no? Porque tuve que usar la fórmula mágica que tampoco me gusta usar de la verdad es que no lo sé. Tuve que decirle eso muchas veces, pero aún así también pude ver por primera vez que tenía el espacio para contar quién es Jesús para mí y de qué manera afecta mi relación con Jesús mi día a día. También pude explicar por qué había decidido seguirlo y también pude ver cómo su percepción cambiaba, ¿no? Como eso de seguir a Jesús había dejado de ser una peculiaridad extraña de mi amigo de la uni
para ser algo atractivo incluso para él. Llegó a entender que la vida, esta forma de entender la vida traía esperanza y tenía sentido. Le escuché decir de su propia boca en uno de los estudios que entendía que Jesús había venido a traer esperanza a un mundo que lo necesita. Me volaba la cabeza, la verdad. Quizás seguía teniendo ideas equivocadas y preconcebidas sobre el cristianismo, sobre la iglesia, sobre Jesús, pero estaba entendiendo cosas fundamentales que jamás me habría imaginado escuchar de alguien no cristiano, ¿no? Y a medida que fue pasando el tiempo, le vi cada vez más abierto, más cómodo hablando de temas personales, y también vi cómo iba entendiendo que todo lo que estábamos viendo tenía implicaciones también para el día a día, que tenía aplicaciones prácticas. Para mí fue un proceso también súper enriquecedor porque me estaba acercando por primera vez al Evangelio desde los ojos de alguien que nunca se había acercado a él, y también me sirvió para redescubrir a Jesús. Pero lo más alucinante, sin ninguna duda, fue ver cómo el Señor se estaba moviendo en aquella situación a pesar de mi situación personal, a pesar de mi fragilidad, de lo falto de fuerzas que a menudo me sentía, de lo mal que me estaba yendo el año. Pude ver más claro que nunca que la obra es suya, que la obra es del Señor y que quería que me sumara a ello. Él lo estaba haciendo y quiso que me sumara, pero no estaba dependiendo de mí y pude disfrutar de ello plenamente. Fueron pasando las semanas y más compañeros y amigos se enteraron de que estábamos leyendo Uncover juntos y lejos de verlo como algo raro, les pareció normal, les pareció incluso guay, y a partir de allí fueron saliendo otras conversaciones muy chulas con otros compañeros. Pero en el caso concreto de mi amigo, nos estábamos acercando al final del curso, al final de nuestros estudios de Uncover, y me causaba mucha incertidumbre pensar en lo que se venía después de terminar Uncover. Pero viendo todo lo que había estado ocurriendo, pude confiar plenamente en que el Señor lo estaba teniendo todo en sus manos, ¿no? En que todo estaba controlado por Él y que sabía que el Señor iba a ser fiel como lo había sido hasta ese momento. Y el último estudio termina con una pregunta, algo así como, ¿y ahora qué te impide seguir a Jesús? Y cuando le lancé esta pregunta, su respuesta fue que quería creer, o sea, que le gustaría hacerlo. Y me decía, si todo lo que hemos estado viendo es cierto, no me queda ninguna duda de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero le faltaba algo más, le faltaba como un paso más desde el punto de vista racional, le faltaban como más pruebas para creer, me decía él. Y quizá no es la respuesta que me habría gustado escuchar, pero Dios me ha dado motivos más que suficientes para confiar en Él durante el proceso. Y sé que está en sus manos, y sé que aquel que transforma el corazón de mi amigo es el Espíritu Santo y no soy yo. Así que por ahora me quedo con que he sido una parte del proceso. He podido ver el fruto en él porque fue muy guay. A finales de mayo fue mi cumpleaños y él está estudiando ahora algo relacionado con el dibujo, no sé exactamente el qué, y le gusta mucho dibujar. De hecho tiene su propia página en Instagram con dibujos y tal. Y me regaló un dibujo sobre uno de mis jugadores favoritos de la historia de la NBA sin que yo le pidiera nada. Y me dijo que lo hizo porque quería agradecerme de alguna manera el que le hubiese estado acompañando durante todos esos meses, y me dijo que leer el Evangelio en su sufrimiento y en su incertidumbre, porque ha pasado unos malos meses en su vida personal, el estar leyendo el Evangelio le fue de mucha ayuda. Y para mí ver eso, aunque no se haya entregado a Jesús, ver el fruto que ha dado en él el estar leyendo el Evangelio y el impacto positivo que ha tenido, para mí ya es una pasada. Y he visto al Señor haciendo la obra y sé que la va a continuar haciendo. Sé que ha sido fiel hasta ahora y va a continuar siéndolo, así que no puedo estar más que agradecido por ello.